Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12, un versículo muy cortito. Vamos a leerlo todos a una sola voz, fuerte, y luego oramos para que el Señor nos hable en esta mañana, ya casi tarde. Muy bien, Mateo 6, 12, dice así la palabra de Dios: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas este mensaje, que nos hables, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, esté presente, Señor, en este tiempo en el que nos vas a hablar por medio de tu palabra, Señor, para edificación nuestra, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida personal, de nuestras familias, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, Señor, y que estas palabras, Señor, hagan raíz, Señor, en nuestro ser. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, tu guía, Señor, y que tengamos, Señor, a bien seguir tus pasos para aplicar estas enseñanzas, Señor, a lo largo del tiempo en el que estamos en diversas partes, Señor, en nuestra casa, en nuestro trabajo, etc. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fíjense, hermanos, que el tema de hoy yo creo que es uno de las enseñanzas centrales y básicas y la razón de ser de la fe cristiana. Creo que no recuerdo, no sé, alguna vez prediqué algo de esto, así tal cual. Creo que lo hemos mencionado muchas veces, pero de forma, digamos, periférica, no centrados en este tema. El tema es sobre el perdón. Creo que es un tema un tanto relegado en las iglesias modernas. Creo que hasta cierto punto es un tema incómodo, hasta cierto punto es un tema impopular. Y hablo sobre todo del perdón entre hermanos, ¿verdad? Porque el perdón de Cristo, de Dios, hacia nosotros, pues hablamos muy seguido de Él y lo aceptamos gustosos, pero no necesariamente de la misma manera en como aceptamos el perdón que Dios nos da, otorgamos nosotros el perdón a un semejante, ¿sí? Entonces, ya ven que siempre comienzo con definiciones, pero esta vez no quiero que sea una definición del perdón tal cual, sino más bien hablar unos puntitos, lo que no es el perdón, ¿sí? Primeramente, ¿verdad? Antes de comenzar, en vez de una definición así de diccionario, primero decir lo que no es el perdón. El perdón no es desear que el agraviante o quien te lastima sufra lo mismo o algo peor que lo que a ti te pasa. Eso no es perdón. El perdón tampoco no es guardar odio, rencor, resentimiento y deseo de venganza contra algo o alguien. Lo contrario del perdón representa una puerta abierta al diablo y a los demonios para destruir nuestra vida espiritual y más bien para destruir nuestra vida física y más allá de la vida física, porque ahorita vamos a ver qué se influye. Ahora, entre las personas que consideramos que nos pueden agraviar, hay toda una lista, una galería en la vida que nos podemos topar.
Primeramente, puede ser un padre o una madre, ¿verdad?, que nos abandonó, que estuvo ausente, que no nos quiso como nosotros quisimos, o percibimos que no nos quiso como nosotros quisimos. A lo mejor un hermano o hermana que nos rechazaba y se burlaba de nosotros. Un compañero de la escuela, ¿verdad?, que trató de hacernos la vida imposible. Un compañero del trabajo que pues era una persona desagradable y te hizo pasar incomodidades. Un pastor incluso, ¿verdad?, o un líder que sentiste que no te atendió bien, que no te dio la oportunidad de ser atendido espiritualmente. Un amigo que traiciona. Un cónyuge que es infiel. Un hijo que no termina la escuela y termina en una pandilla y usa drogas. Entonces, los agraviantes, o sea, las personas que agravian, que te lastiman, puede ser una enorme variedad de personas distintas y de todo tipo de situaciones. Para poder perdonar necesitamos saber, con una ilustración de la Escritura, cómo funciona el mecanismo del perdón. Hay una narración que a mí me gusta mucho y me conmueve mucho, que ahorita la vamos a leer. Se encuentra en Mateo 18, versículos del 23 al 35. Lo voy a leer y ustedes me siguen con la vista. Mateo 18, del 23 al 35, es la parábola de los dos deudores. Está muy clara esta enseñanza y la vamos a ir desmenuzando. Dice así, los dos deudores, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense que esta narración a mí me gusta mucho. Aquí se ve muy bien cómo opera el perdón, que es como una deuda que se debe, algo que alguien te debe, o alguien que alguien nos debe. Me llamó la atención que el siervo al cual el rey le exige que le pague, le debía 10,000 talentos. Entonces me puse a tratar de ver así cuánto equivalía más o menos 10,000 talentos, y unos dicen una cosa, otros dicen otra, obviamente una cantidad muy grande. En la Biblia, traducción al lenguaje actual, en ese mismo pasaje viene la frase 60 millones de monedas de plata. Podríamos decir que los 10,000 talentos equivalían a 60 millones de monedas de plata. La moneda de plata que yo conozco, ¿verdad?, es, por ejemplo, la USA Troy de plata, ¿verdad?
Es solamente un cálculo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser exacto, pero es para darnos una idea. La onza Trace de plata hoy en día vale alrededor de unos 479 pesos, ¿verdad? La monedita. Multiplicado por 60 millones, vendría siendo en pesos 28.740.000 millones. ¿Okay? Ningún ser humano, o sea, dudo que haya alguien que realmente pueda pagar esa cifra. A lo mejor un magnate, ¿verdad? Multimillonario de Estados Unidos, no sé. Pero el caso no es poner un número que alcance o no a ser pagado, sino que en términos generales es una cifra enorme. ¿Sí? Casi ningún ser humano la puede pagar. Entonces esa era la circunstancia en la que estaba ese siervo al cual su señor le demandó cuentas. Así nosotros estamos frente a Dios. A Dios le debemos algo impagable. Nuestros pecados, el más pequeño que sea, que ustedes puedan recordar, no nos alcanza la vida para poderle pagar al Señor esa deuda. Por eso vino el Señor Jesucristo, porque no podíamos pagar la deuda de nuestros pecados. Entonces, en Mateo 18:25. En Mateo 18:25 dice lo que quería hacer el rey con ese siervo. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, prácticamente en términos espirituales, el Señor nos pudo haber dejado que tuviéramos el castigo que merecíamos y dejarnos en la perdición y estar en el infierno. Pero por su misericordia viene el Señor Jesucristo y Él es el que paga nuestra deuda, ¿verdad? Y esa es la definición de redención. Un solo pecado de nosotros nos condenaría al infierno. Una maledicencia, un mal deseo, un mal pensamiento, una mala acción, estar planeando hacer algo malo, etcétera. Eso, cualquier cosa que ustedes puedan imaginarse ahorita, bastaría para que nosotros fuéramos completamente incapaces de pagar esa deuda. En el versículo 26 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se postró ese siervo, suplicó misericordia. La postración es un acto de total sumisión. En la cultura de allá del oriente, el que se postra es alguien que está completamente a disposición de aquel a quien se le está postrando. Entonces esa persona, ese siervo, imploró por misericordia a su señor de que no hiciera lo que él tenía planeado hacerle. Y entonces dice la escritura ahí en Mateo 18:27, ahí mismo donde acabamos de leer, que el señor de aquel siervo, dice, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Toda la deuda le perdonó. Yo pregunto, ¿quién es inmensamente rico para perdonar una deuda de ese tamaño? Si estamos hablando de 28.740.000 millones de pesos, ¿quién perdona una deuda de ese tamaño? El banco no te perdona ni 10 centavos, ¿verdad? Ni 5 pesos, y hay que estar cargando intereses, y se te hace la deudota otra vez. ¿Quién te puede perdonar una cantidad de sí? Pues solamente el dueño de toda la riqueza, el dueño de todo el oro y la plata, el dueño de todo dinero y de toda riqueza material y espiritual, que es Dios. Él es el único que te puede perdonar una cantidad tan grande, ¿verdad? De esa magnitud.
Ahora, somos agradecidos del perdón que hemos recibido. Si un solo pecado de nuestra vida nos condena al infierno y se nos perdonó esa deuda gigante por la obra del Señor Jesucristo, ¿qué tan agradecidos somos correspondiendo con la misma actitud con alguien de nuestro mismo entorno, sea familiar, sea amigo, nos caiga bien o no nos caiga bien, sea una persona mala ante nuestros ojos o sea una persona desagradable, etcétera? ¿Qué tanto correspondemos? Una pregunta importante pudiera ser: ¿hasta qué eres capaz? Hay gente que se hace esa pregunta: ¿hasta dónde se es capaz de perdonar? Porque hay gente que dice: no, pues yo hasta aquí perdono. Ya más para allá, si me hacen algo así, no, eso ya no lo perdono. Eso ya es imperdonable. Y bueno, hay cosas tremendas en el mundo, ¿verdad? Asesinatos y violaciones y que son difíciles de perdonar, pero que sin embargo la solución es la misma. Luego vamos a volver a tomar ese asunto. Entonces en Mateo 18:28, ahí abajito, vean cómo reaccionó el siervo al que le fue perdonada la deuda a esa millonaria. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Un consiervo, ¿sí? Tu prójimo, nuestro prójimo, es como un consiervo, ¿sí? Un consiervo que a lo mejor nos ha ofendido en algo y que luego después nosotros recibimos el perdón divino, pero luego no queremos perdonar al consiervo, entendiendo por consiervo pues el prójimo, ¿no? Y este consiervo le debía 100 denarios. Un denario son solamente 4 gramos de plata, que era el sueldo que recibía un jornalero en aquella época por su trabajo a lo largo del día. Entonces 100 denarios equivalía a la paga de 3 meses de un trabajador ordinario en aquella época. Podemos decir 3 meses de sueldo. Este consiervo le debía no los 28,740 millones, sino solamente 3 meses de sueldo de jornalero, ¿verdad? Eso le debía ese consiervo. Sin embargo, el siervo que se le había perdonado la deuda millonaria no quiso perdonar una deuda miserable. Ahí en los versículos 29 y 30 de Mateo 18 dice: entonces su consiervo, fíjense, su consiervo hace lo mismo que él hizo con el rey o con el señor. Su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No correspondió ese siervo que se le había perdonado la deuda millonaria con ese otro consiervo al cual le debía una deuda muchísimo menor, ¿sí? Y a veces nosotros hacemos eso, ¿sí? Somos gozosos y con gozo recibimos y declaramos que somos perdonados por Cristo Jesús y que por eso tenemos entrada al cielo, pero a veces guardamos rencor con el prójimo y no podemos muchas veces perdonarle deudas muchísimo menores que la que nosotros nos perdonó el Señor. Veámonos reflejados en ese caso, porque por eso está aquí en la Escritura. Por eso el Señor, ¿verdad?, dejó esta parábola escrita aquí, porque no somos parejos a la hora. Queremos que nos perdonen y nos consideren, que entiendan nuestras razones, pero luego después nos negamos a perdonar, a entender las razones del otro y por eso liberarlo de la deuda.
Y a veces creemos que eso es para débiles, así dicen en el mundo. Eso es para débiles, eso es para tontos. El que perdona así a alguien que me hizo esto y esto, no. A ese me tiene que conocer, le tengo que decir tal y cual cosa, porque el limpio no se va a ir, el hijo, y así, ¿verdad? Y así entra en el coraje. No podemos perdonar a un consiervo que te debe 100 denarios, pero el Señor te perdonó 10,000 talentos. Así es. Ahora sigue la parte que a mí me gusta mucho, que dice el rey, porque los demás consiervos se enteran de lo que hizo este siervo malvado y le van y le dicen al rey. Y entonces el Señor, llamándole al rey, ¿verdad?, al que le había perdonado la deuda millonaria, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y esta viene la parte que a mí me gusta mucho. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Si he de poner un nombre a esta predicación, probablemente el nombre sería: no debías tú. Entonces, hoy nos dice el Señor: ¿no debías tú también perdonar a, póngale el nombre que quiera, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hermano, mi madre, mi padre, etcétera, etcétera? ¿Vale? Mi amigo, el pastor, sí, etcétera, etcétera. Ya póngale el nombre que quiera. ¿No debías tú de perdonar a, como yo te perdoné a ti la deuda? Y lo hice porque me rogaste, porque te acercaste a mí y fui movido a misericordia, y por eso te perdoné la deuda que me debías. Y era multimillonaria, pero tú no puedes perdonar 600 denarios. Entonces eres un siervo malvado, porque eres desagradecido, porque no perdonaste, porque no correspondiste conforme a la misericordia que te fue otorgada. Entonces, aquí tenemos más o menos cómo opera el perdón. Pero las cosas no terminan ahí. El perdón tiene un poder. Perdonamos no solo porque nos libera a nosotros mismos, sino porque perdonar nos acerca a Dios, nos hace semejante a Dios, nos hace semejante a Cristo. Recordemos que el objetivo de la vida cristiana es parecernos más a Cristo. Y Cristo nos enseñó a perdonar. Vamos a Mateo 6. Mateo 6, versículos 14 y 15. Mateo 6, versículos 14 y 15. Dice así, Mateo 6, 14 y 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, perdonar nos acerca a Dios. Perdonar sana el alma y restaura las relaciones entre hermanos o entre el prójimo. Así es. Nos hace liberarnos de una carga pesada en donde se guarda resentimiento y se carcome nuestra alma de tal manera que hasta nuestra salud física es dañada. Así es. En Marcos 11:25, si me hacen el favor de ir ahí. Marcos 11:25. 25 y 26. Vean cómo dice:
Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fíjense cuando estéis orando. Así es. No podemos dirigirnos en oración al Padre si no hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido. Si no perdonamos a los que nos han ofendido, nuestra oración va a encontrar estorbo. Y entonces no vamos a poder conectarnos con el Señor como el Señor desea que lo hagamos. Entonces, perdonar trae sanidad física porque hay estudios que confirman que las emociones perturbadoras que permanecen adentro de nuestro ser dañan nuestra salud y nos hacen más propensos a enfermedades en donde el riesgo de tenerlas puede acortar nuestra vida. Y eso ustedes lo pueden investigar en revistas médicas y psicológicas y todo eso. El perdón nos libera de este lastre, de estas emociones perturbadoras que están dentro de nosotros, carcomiendo nuestro ser. Es la única manera de encontrar la libertad que el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y nos hace libres delante del Padre y nos hace libres delante del prójimo también. No perdonar es estar diciendo implícitamente que no hay dinero, ni cosa, ni persona capaz de pagar la deuda que tienen contigo. Así es. Alguien puede decir: no, pero es que a mí me hicieron, me mataron a mi hijo, etcétera. Y es lamentable, ¿verdad? Hubo un caso aquí en Monterrey que fue de un muchacho que mató a una jovencita, que no sé si recuerdan, Julio Castrillón. Él mató a una jovencita. Él tenía 16 años, la jovencita tenía 13 años. Era un chico perturbado, ¿verdad? Consumía drogas y oía música inadecuada de heavy metal y Marilyn Manson y estos personajes, y terminó matando a esta jovencita. Alguien puede decir: si yo fuera el papá de esa jovencita, jamás perdonaba a ese sujeto. No estoy diciendo que, no lo estoy justificando a personas como esas. La justicia debe actuar, deben de asumir las consecuencias de sus actos, pero la receta para la liberación del alma no va a cambiar, va a ser la misma. Una persona que pasa por una situación como esa puede pasar un duelo, puede pasar un tiempo de asimilación y de ayuda, que le cuesta trabajo perdonar a un sujeto como este que le privó de la vida de su hija, pero al final el Espíritu Santo, si quiere hacer la voluntad de Dios, le va a ayudar a cumplir con esa voluntad. Porque pueden asesinar hijos, esposas, pueden violar hijas, pueden matar en una balacera a un muchachito, ¿verdad? Eso y el hecho de que nos hagan una mala cara tienen la misma receta, la que acabamos de ahorita ver: perdonar como el Señor nos perdonó. Y es lo único que nos va a hacer libres. Entonces, por eso mucha gente piensa que el perdonar es para débiles, que el perdonar es para tontos, que el perdonar es para personas que están en otro mundo, y por eso se les critica. Y por eso a veces en las iglesias creo que no se habla lo suficiente de este tema,
Y entonces hay muchas congregaciones insanas emocionalmente, que no son capaces de perdonar. Hay personas que, no sé, viven un matrimonio muy difícil y el esposo golpea a la esposa y se divorcian y actualmente dicen, es que yo nunca lo voy a perdonar, yo nunca lo voy a perdonar. Bueno, entonces tus oraciones van a encontrar estorbo, tu relación con Dios va a encontrar estorbo. Tú no vas a tener paz, vas a creer que tienes la paz, pero eso es una ilusión. Vas a tener raíz de amargura y la amargura como un cáncer se va a ir expandiendo y te va a marchitar. Hay una serie en Netflix que se llama El Tugrul. Está muy buena, pero está larguísima, ¿verdad? Si alguien la ve, tiene que tener mucha paciencia. Habla sobre los turcos. Allá en los tiempos de la Edad Media, cuando los turcos, Turquía empezó a ser un imperio que se iba formando la nación de Turquía, ¿verdad? Y empiezan ahí a hacer su historia. Pero me llama mucho la atención, no sé si sean así los turcos hoy en día, pero lo que refleja la serie es que siempre viven en un ciclo interminable de venganza y contravenganza, ¿verdad? A ellos les hicieron y se vengan de lo que les hicieron, y luego los otros cobran venganza de lo que les hicieron por lo que les habían hecho anteriormente y les hacen algo, y luego otra vez la venganza, ¿verdad? Hay que hacer algo, y luego los otros otra vez, pues tenemos que vengarnos, ¿verdad? Porque no nos podemos dejar así, y otra vez, nos hicieron otra vez algo, tenemos que vengarnos porque, y así, ¿verdad? Un ciclo eterno de venganzas y contravenganzas. Entonces, cuando veía esa serie me puse a pensar qué razón tenía el Señor Jesús cuando decía perdona a tus enemigos, ¿verdad? Y lo de ama a tus enemigos, aunque está difícil, no digo que sea fácil, ¿verdad? Pero por eso el Señor Jesús lo decía, porque va a ser la única forma de parar un ciclo eterno de odio, de venganza y contravenganza, ¿verdad? Por eso los narcos así viven, en un ambiente de muerte. Porque es venganza y contravenganza. Venganza y contravenganza. Yo te hago, tú me haces. Y yo te hago, tú me haces. Y lo único que hay ahí es muerte. Entonces, por eso el Señor Jesús enseña esto. Para romper ese ciclo de maldad, entonces hay que perdonar. Y hay casos que son difíciles de asimilar y de afrontar, pero aún así, vuelvo a repetir, la receta es la misma, pero con ayuda del Espíritu Santo se puede hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 37 y 38, y luego nos pasamos al 47. Dice el versículo 37 de Lucas 7: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y el 47, lo que le dice Jesús a la mujer: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta mujer fue arrastrándose, arrepentida, ¿sí?, de sus pecados, llorando delante de Jesús. Y Jesús, que no era ningún tonto, ¿verdad?, que se podía dejar llevar por imágenes y todo eso, sabía el corazón recto de esa mujer, y finalmente le declara que sus pecados le son perdonados. Y la mujer, por esa razón, pues todavía lloraba más, porque mucho se le había perdonado. Esa mujer sabía que tenía muchos pecados encima,
y descansó en ese momento. Y entonces aquí vemos la misericordia del Señor. Vemos la misericordia del Señor como aquel siervo al que le fue perdonado la deuda multimillonaria. Veámonos nosotros también en ese mismo retrato. Se nos ha perdonado mucho. Así, no, hermano, pero es que yo no le he hecho mal a nadie. No es verdad. Siempre hacemos daño, directo o indirectamente. Siempre pecamos contra Dios, directa o indirectamente. Nadie, dice la palabra, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice también David, el rey David, en pecado me concibió mi madre. Entonces, no es verdad que somos unos santos, no es verdad que yo no he hecho nada. Recordemos que el mínimo pecado nos hace merecedores de la condenación, porque no podemos estar con un mínimo de pecado delante de un Dios santo. Para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, del pecado. Entonces, reflejemos el perdón que nos ha sido otorgado. Perdonar también nos pone fuera del alcance del diablo. Vamos a leer un último pasajito donde ahí se muestra. Es 2 de Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 11. Dice, y al que vosotros, Pablo dirigiéndose a la iglesia de Corinto, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Aquí Pablo está refiriéndose a un caso que estaba en la iglesia de Corintio, ¿verdad? De una persona que probablemente obró mal y que perdonaba también. Si los corintios perdonaban a esa persona, Pablo también lo perdonaba, y lo hace también por una razón, y la razón es la que viene en el versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo siempre te va a decir, no, ¿para qué perdonas? No, que pague lo que te hizo, que hazlo pagar. ¿A poco te vas a quedar así? ¿A poco vas a estar así ya nada más y ya todo se acabó? No, es algo que tienen que conocer, tienen que saber quién es. No sé, pónganle el nombre a mí, no sé. Tienen que saber quién es Luisito, o que sepan. Y esa es la voz del enemigo. La voz del enemigo que te está sembrando raíz de amargura. Te está sembrando tropiezo en tu vida espiritual. Te está tratando de hacer que no seas fructífero para Dios. Te está tratando de hacer que caigas en la obsesión de que te deben esa deuda y que te la tienen que pagar y alguien la tiene que pagar. Y si no la paga y que te la hizo, otro la va a pagar y otro lo tiene que pagar. Y aunque sea el perro, ¿verdad? Así, pero tiene que pagar algo, ¿verdad? Sí, todos se alteraron, ¿verdad? Es que recuerdo que alguien decía, cuando yo trabajaba en Secretaría de Salud, alguien decía que existía el síndrome del perro pateado, ¿verdad? Porque era la cadena de mando desde el de más arriba hasta el más abajo. Y el de más arriba molestaba al de abajo, y luego el de abajo para desquitarse al de abajo, y luego el de abajo al de abajo, hasta que el de mero abajo ya no lleva a quien molestar. Entonces nomás quedaba el perro, ¿verdad? Pues el perro siempre tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, el caso es que se siembra amargura, se siembra tropiezo, se siembra dolor, se siembra mucho malestar cuando no perdonamos. Y más aún cuando, la verdad de las cosas, la mayoría de las personas
gracias a Dios, no tiene que enfrentar perdonar al asesino de su hija o de su hijo. Realmente en la vida enfrentamos otras cosas que sí podemos perdonar con relativa facilidad, pero aún así no lo hacemos. Así es. Porque el orgullo, ¿verdad?, que tienen que conocer, ¿no? Bueno, muy bien, para ir cerrando, vamos a decir 5 breves pasos para perdonar. Número 1, tomar la decisión de perdonar con todo el corazón. Número 2, si se puede, hacer una lista de las personas que nos han herido durante la vida y declarar que los perdonamos. Si es que ya no los tenemos cerca, ¿verdad?, ya no es posible verlos. Número 3, arrepentirse por la falta de perdón anterior. Número 4, en oración expresar el perdón de forma verbal. Y número 5, renunciar a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Esa es la manera, una manera, digamos, recomendada para perdonar, para descansar. Y hay que hacerlo las veces que sea necesario, porque el enemigo no descansa. Así es. Y recordemos que Satanás puede ganar ventaja de ello, no ignoramos sus maquinaciones. Aquí la Biblia que tú me regalaste, donde leímos ahorita en 2 de Corintios 11, tú pusiste con lápiz, perdonar neutraliza al enemigo. Exactamente. Perdonar neutraliza al enemigo. Exactamente, sí, es muy buena observación y sí es muy útil, porque realmente el que perdona desarma al enemigo. Así ¿Verdad? es. El no perdonar le da armas al enemigo para que te haga risas. Bueno, vamos a orar para dar gracias en este momento. Señor, te damos gracias en este tiempo, Señor, por este mensaje que nos has dado, Señor. Padre, queremos ser siervos agradecidos por el perdón que nos has dado, por el don que nos has dado de la vida eterna, Señor, y queremos corresponder con la misma misericordia con todos aquellos con los que nos rodean, Señor. Padre, si hemos batallado en algo, Señor, para perdonar, que tu Santo Espíritu nos ayude para hacer tu voluntad. Siempre, Espíritu Santo, Señor, te pedimos que nos asistas para hacer lo que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer, Señor, que es perdonar el agravio, dejar pasar el agravio y descansar en tu voluntad. Dice tu palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros no somos quienes para vengarnos, nosotros no somos quienes para tomar represalias de crueldad por lo que nos han hecho, sino que eres tú, Señor, el que se va a encargar de poner en su lugar todas las cosas, todas las situaciones. Y a nosotros nos corresponde ser agradecidos con lo que tú has hecho con nosotros, que es perdonar nuestros pecados, Padre. Eso es lo que tú nos has mandado, eso es lo que tú nos has pedido que hagamos para romper el ciclo interminable de venganzas y odios que el ser humano está viviendo hasta la actualidad. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo. Y Padre, te pedimos también que todas las familias, Señor, de esta iglesia sean sanas, Señor, emocionalmente. Que todas las familias, Señor, tengan paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en su vida. Que si hay dolor y falta de perdón, que tú, Señor, cubras esa necesidad, Señor, y siempre, Señor, la tranquilidad necesaria para que los corazones y las mentes descansen tranquilamente, Señor, confiados en tu voluntad, Señor. Te pedimos eso para todas las familias, Señor, que están presentes en la iglesia, y también para aquellas familias que no pudieron estar aquí, pero que son parte, Señor, de esta iglesia. También bendícelas y llévalas, Señor, al camino de tu palabra, Señor. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.